Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes, dos tópicos importantes de las enfermedades infecciosas del día a día. Vamos a empezar por celulitis y luego la siguiente presentación será de infección del tracto urinario. Bueno, los objetivos de la reunión del día de hoy es conocer la epidemiología y microbiología de la celulitis y diseñar estrategias de manejo, reconocer las infecciones de piel y partes blandas purulentas versus no purulentas, identificar las manifestaciones clínicas y muestras que deben ser enviadas a cultivo y finalmente identificar oportunidades de uso racional de antibióticos en celulitis. Bueno, a manera de ser didácticos, he traído dos casos sencillos, uno de una celulitis y el caso 2 de un absceso cutáneo, ¿no? Veamos el caso número 1, es un paciente varón de 65 años con 2 días de enfermedad. Él viene a la consulta por fiebre y escalofríos con una frecuencia cardíaca de 92. En la pierna izquierda se puede apreciar signos de flebosis, eritema, brillante, dolor y calor. Manifiesta que el inicio fue brusco, ¿no? 2 días de enfermedad. No habían pústulas alrededor de la lesión, pero sin embargo se observaban onicodistrofia en miembros inferiores, ¿no? Lo que hacía sospechar de una probable infección micótica, una onicomicosis en uñas de miembros inferiores. Entonces dejamos un ratito el caso y nos vamos a la parte introductoria de la charla del día de hoy. La celulitis es una infección bacteriana de la piel que se presenta con un eritema pobremente delimitado, edema, calor y dolor. A menudo el diagnóstico y tratamiento son un desafío, sobre todo en pacientes con comorbilidades, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Se estima alrededor de 200 casos por cada 100.000 personas año. Representa el 10% de los ingresos hospitalarios. Comprometen con mayor frecuencia las extremidades inferiores en un 70-80%. Y la edad media y adultos mayores generalmente se presentan como celulitis y en edades extremas de la vida es más frecuente ver erisipela, que es otra infección de piel y partes blandas, pero que tiene otras características distintas a la celulitis. La celulitis resulta de la invasión bacteriana directa a través de la barrera cutánea alterada. Excepcionalmente, la causa es una bacteremia desde otro sitio de infección. O sea, no es frecuente que una bacteremia sea el desencadenante de una celulitis. Más bien al contrario, ¿no? Una celulitis puede generar bacteremia. El germen más frecuente en celulitis es el Streptococcus del grupo A, beta hemolítico del grupo A, que se presenta en el 75 y 80% de los casos. Este estreptococo tiene dos factores de virulencia, que es la streptocinasa y la DNasa B, que son factores que van a provocar que todo el cuadro inflamatorio en piel y partes blandas. En el 10% está implicado el Staphylococcus aureus, y mucho cuidado aquí que pocos casos son por infección mixta, es decir, gram positivos, gram negativos, anaerobios, y los gram negativos y enterococos son poco frecuentes. Lo que les quiero manifestar acá es que cuando tengamos un caso de celulitis, no tratemos de cubrir gram negativos, ¿no? Los gram negativos no son frecuentes en celulitis. Por lo tanto, todo nuestro esfuerzo terapéutico debe estar enfocado en cubrir gram positivos. Naturalmente, hay pacientes con comorbilidades que van a presentar factores de riesgo para hacer infecciones por gram negativos, pero lo usual en la práctica cotidiana, en el primer nivel de atención, el colega médico, en el primer grupo de gérmenes que debe pensar en celulitis,
es en el grupo de los gram positivos. Esta es una lámina que nos muestra la gran cantidad de agentes que pueden estar involucrados en celulitis en pacientes inmunosuprimidos. Como les decía, no solamente pensar en gram positivos, sino también pensar en algunas micosis, en algunos germes gram negativos como hemófilos influenza, Serratia marcescens. El Mycobacterium tuberculosis es frecuente en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo aquellos que usan corticoides, que tienen enfermedad de VIH en estadio avanzado. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pensar en gérmenes distintos a los gram positivos. Aquellos que tienen como antecedente haber estado en contacto con animales, desde luego de una mordedura de un can o de un gato, pensar en Pasteurella, pensar en Fusobacterium, Corynebacterium, Porfinomonas. Sin embargo, los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad y se presentan a la consulta médica con una infección de piel y partes blandas en las que nosotros diagnosticamos celulitis, tenemos que pensar en el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no?, como principal agente etiológico, que es un gram positivo. Las manifestaciones clínicas: la celulitis compromete dermis reticular y la hipodermis y puede generar daño linfático permanente, ¿no? En el área afectada vamos a encontrar calor, dolor, eritema, edema. Los bordes en celulitis son irregulares y esto lo diferencia de la erisipela, cuyos bordes son más pronunciados, los bordes son más característicos. La celulitis compromete piel y tejido celular subcutáneo. Por otro lado, la erisipela compromete la dermis superficial y los vasos linfáticos superficiales, ¿no? Como les decía, en la erisipela vamos a encontrar una placa eritematosa, sobreelevada, firme y bien delimitada, a diferencia de celulitis, como vemos en la fotografía aquí de esta paciente, en la que el eritema es difuso y los bordes son irregulares. Hay factores de riesgo, obviamente, ¿no? La edad, la obesidad, el sedentarismo, ¿no es cierto? Pacientes que tienen alguna disrupción de la barrera cutánea, aquellos que tienen úlceras, aquellos que han tenido traumatismos, alguna herida, ¿no? Y tener mucho cuidado porque hay casos de celulitis recurrente, donde hay factores que contribuyen a ello, como pacientes con antecedentes de una neoplasia maligna, pacientes con antecedentes de tabaquismo, obesidad, que podrían estar influenciando en la aparición de estas infecciones cutáneas a repetición. Cuando tengamos un paciente con celulitis recurrente, evaluemos el sistema linfático y el sistema venoso de miembros inferiores. Muchas veces nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Vemos con frecuencia que pacientes que ingresan con celulitis recurrente tienen como antecedente, o diagnosticamos al momento de la evaluación, insuficiencia venosa crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, que ese sería el factor que contribuye a la aparición de celulitis periódica. También ver el diagnóstico diferencial de celulitis. No todo lo que es rojo y tiene edema y dolor en miembro inferior es celulitis, ¿no? Hay que pensar en trombosis venosa profunda, en calcifilaxis, sobre todo en pacientes renales crónicos, las famosas dermatitis por éstasis, los hematomas, el eritema migrans, que son diagnósticos diferenciales de celulitis. Entonces, cuando uno tiene un paciente con celulitis, y no solo con celulitis, sino por cualquier enfermedad infecciosa, nosotros hacemos una evaluación clínica. Luego de dicha evaluación clínica, hacemos un plan de trabajo con el objetivo de catalogar al paciente y hacer un diagnóstico más preciso. Luego de hacer el diagnóstico, tomamos decisiones terapéuticas y finalmente, después de las decisiones terapéuticas, siempre tenemos que educar al paciente si hay algún factor que puede ser modificable. Con respecto al diagnóstico, pedimos exámenes de rutina, ¿no? Un hemograma, una glucosa, una urea y creatinina, un perfil bioquímico completo, ¿no es cierto? Si el paciente está febril, pedir hemocultivos.
En cuanto a las decisiones terapéuticas, ver si el paciente tolera vía oral para ver si prescribimos antibióticos por vía oral, preguntar por alergias, preguntar si el paciente es alérgico a algún antibiótico, es alérgico a la penicilina, a las sulfas, etc. Y algo muy importante para tomar una decisión terapéutica empírica para cualquier tipo de infección es preguntar al paciente si tiene uso previo de antibióticos. Obviamente, si un paciente tiene uso previo de antibióticos, deberíamos de pensar en gérmenes, probablemente con algún mecanismo de resistencia. Educar al paciente, ¿no? Higiene en este caso de los miembros inferiores, las piernas elevadas y el reposo. Una de las medidas importantes en celulitis es el reposo y la posición del paciente, ¿no? Pedirle que si en casa el paciente puede estar con las piernas elevadas o si está hospitalizado, conversar con la enfermera a cargo para que se mantenga esta indicación que es importante. Luego de hacer la evaluación inicial, tomamos una decisión terapéutica, educamos al paciente y tenemos que reevaluar al paciente. La reevaluación es clínica y la reevaluación también es laboratorial. Si le pedimos algunos exámenes al inicio, debemos de reevaluarlos. Si pedimos cultivos, reevaluar con cultivos, para según ello mantener la terapia empírica instaurada o modificar la misma de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces, ¿cómo debo yo manejar a un paciente con celulitis, ¿no? Entonces, me debo hacer dos preguntas, ¿no? ¿Qué tan severa es la condición del paciente? ¿No? ¿Y cómo debo enfocar la terapia antibiótica? ¿Eh? Vemos primero la severidad. Volvemos al caso clínico. En un paciente que está febril, con una frecuencia cardíaca de 92, aparentemente no había compromiso hemodinámico, por lo demás el paciente se encontraba, digamos, estable. Entonces, debido a la fiebre, a los escalofríos y a una frecuencia cardíaca en 92, podemos decir que el paciente estaba moderada, que tenía una severidad de tipo moderado. Tenía síntomas de infección sistémica, la fiebre, la frecuencia cardíaca elevada, más de 90, y la progresión de la enfermedad era aguda. En 2 días ya el paciente se había visto en la necesidad de buscar ayuda médica. El otro punto que debemos evaluar es la fuente. Evaluar el miembro inferior afecto y ver si es que hay sospecha de colección, ¿no? si es que hay sospecha de absceso, porque de ser así, una de la conducta terapéutica no solamente sería el enfoque antibiótico, sino también sería ver la manera de drenar esa colección que está condicionando todo el cuadro inflamatorio infeccioso del paciente. En este caso, no había sospecha de colección y por lo tanto, digamos, no había una fuente en la cual podamos intervenir de manera, digamos, quirúrgica o haciendo una incisión. Resistencia, el paciente negaba uso previo de antibióticos, no solía visitar los hospitales, entonces no había factores de riesgo para sospechar en resistencia y al ser el diagnóstico probable una celulitis, tenemos la obligación de pensar que probablemente el germen implicado es un estreptococo beta-hemolítico del grupo A. El paciente negaba tener alergias, no había comorbilidades. Sin embargo, pudimos observar en los miembros inferiores del paciente, en los dedos, signos de onicodistrofia que posiblemente se deban a una onicomicosis. Debido a que el paciente se encontraba febril, se tomaron hemocultivos y estos hemocultivos deben de reevaluarse a las 72 horas o tratar de ver con microbiología la prontitud de los resultados. Entonces, este es un enfoque de cómo tratar la celulitis. Si la celulitis es leve o no purulenta, debemos usar antibióticos que cubran básicamente cocos gram positivos,
Estamos hablando de cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación, dicloxacilina, que es una penicilina por vía oral contra gram positivos y estafilococcus aureus meticilinos sensibles, penicilina por vía oral, amoxicilina clavulánico. Si el paciente tiene una celulitis moderada, como en el caso nuestro, donde tenía 2 criterios de CIRS, el paciente estaba febril y tenía una frecuencia cardíaca más de 90, entonces podríamos, de acuerdo a la tolerabilidad de la vía oral, pudimos haberle dado antibióticos por vía oral o antibióticos por vía endovenosa, siempre tratando de cubrir cocos gram positivos, ¿no? En este caso, esta literatura recomienda uso de cefazolina, recomienda uso de ceftriaxona o el uso de penicilina, ¿no? Y si es por vía oral, los antibióticos antes mencionados, ¿no? Cefalexina, dicloxacilina, amoxiclavulánico. Lo que yo recomiendo es, si el paciente no tiene uso previo de antibióticos y, digamos, no luce séptico o no luce tóxico, intentar terapia por vía oral. Si el paciente luce tóxico, no luce bien, o parece que no va a cumplir el tratamiento en casa, no hay familiares que lo cuiden si es adulto mayor, recomiendo hospitalizar algunos días y dar tratamiento endovenoso. El tratamiento endovenoso de elección, cefazolina, oxacilina, clindamicina, que es lo que usamos, ¿no? Y tratamos de no usar glucopéptidos, salvo que el paciente tenga factores de riesgo para estafilococcus aureus meticilino resistente. En el caso de que la celulitis sea severa, o sea que tenga más de 2 criterios de CIRS y que además tenga hipotensión inducida por sepsis, que tenga un compromiso del estado inmunitario o que la enfermedad sea rápidamente progresiva, en este caso sí recomendamos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Recomendamos el uso de glucopéptidos, de piperacilina tazobactam o de carbapenem, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Si tenemos sospecha de una infección necrotizante de piel y partes blandas, tenemos que cubrir el mayor espectro posible. Una buena alternativa es piperacilina tazobactam con vancomicina. Y si luego de tener los cultivos encontramos que el germen implicado es un estafilococcus aureus meticilino sensible, debemos de hacer el desescalamiento antibiótico, es decir, adecuar la terapia de acuerdo al patógeno encontrado. Si arrancamos la terapia antibiótica con piperacilina tazobactam y en el cultivo nos salió que es un estafilococcus aureus meticilino sensible, debemos de retirar esa vancomicina e iniciar un antibiótico que se adecue mejor a ese meticilino sensible, como es la oxacilina, cefazolina, clindamicina, ¿no? De acuerdo al patrón de susceptibilidad. Si tenemos sospecha de estafilococcus aureus meticilino resistente, debemos de todas maneras el glucopéptido es una buena alternativa. Si el paciente tiene falla renal, usar un antibiótico de mayor espectro o que es mejor en pacientes con falla renal porque no es nefrotóxico en el caso del linezolid, o de las cefalosporinas de quinta generación como ceftarolina. Si hay falla en el tratamiento, no siempre pensar que el antibiótico es el que está, no pensar que el antibiótico es el problema, ¿no? Plantéense diagnósticos diferenciales, ¿no? Muchas veces hemos visto pacientes que han sido catalogados como celulitis y al final no eran celulitis, eran unas dermatitis por éstasis, o era una tromboflebitis, o era una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, y obviamente esas patologías no mejoran con tratamiento antibiótico. El siguiente caso es un paciente varón de 21 años sin antecedentes de importancia que viene a la consulta por un absceso cutáneo en pierna derecha. El paciente está febril, no luce tóxico, sin embargo hay signos de flegosis en la pierna afectada y presenta pústulas alrededor. Cuando la infección de piel y partes blandas es purulenta, nosotros tenemos que sospechar como el principal agente etiológico Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus puede ser meticilino sensible o puede ser meticilino resistente. En este último caso, si es meticilino resistente, puede ser comunitario o hospitalario. En nuestro paciente,
que es un atleta de 21 años, que no tiene antecedentes de hospitalización y que viene a la consulta procedente de su domicilio, podríamos pensar de que posiblemente el germen implicado es un Staphylococcus aureus comunitario y posiblemente sea un meticilino resistente. Entonces, hacemos nuestra evaluación clínica, nuestro plan de trabajo, nuestras decisiones terapéuticas y educación al paciente. Entonces, al evaluar la severidad vemos que es un paciente que no está en un estado severo, no luce tóxico, está febril, estable el paciente. Al evaluar una posible fuente, encontramos de que hay una colección subcutánea que necesita drenaje, que esto es importantísimo. Resistencia, al sospechar de un Staphylococcus aureus meticilino resistente por la evolución clínica del paciente, vemos que la resistencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario es alta en muchos países, pero para ciertos gérmenes. O sea, el Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario todavía nos deja susceptibilidad a varios antibióticos que podrían ser una alternativa en este paciente. Factores del paciente: no alergia, el paciente negó en todo momento ser alérgico a algún antibiótico, y el cultivo se tomó de la incisión del drenaje, ¿no? Vino el cirujano, hizo un drenaje y se le sugirió que haga un cultivo del drenaje. Entonces, como les decía, si la infección es purulenta, si la infección de piel y partes blandas es purulenta, pensar en Staphylococcus aureus. Si tenemos sospecha de un estafilococo meticilino sensible, podemos usar los antibióticos que habíamos comentado anteriormente: cefalexina, dicloxacilina, amoxiclavulánico. Si hay sospecha de estafilococo meticilino resistente y el paciente tolera la vía oral, podríamos usar cotrimoxazol, doxiciclina, clindamicina, que tienen actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. En el caso de nuestro paciente, se adecua más a un paciente con una celulitis purulenta leve, porque no tenía síntomas sistémicos y toleraba muy bien la vía oral, por lo que en el paciente decidimos usar antibióticos por vía oral. Recuerden que en ningún caso estamos recomendando el uso de antibióticos para gram negativos. Eso quiero que se fije bastante, porque vemos que los pacientes que vienen de otras instituciones de salud, no todos obviamente, pero algunos vienen siendo coberturados para gram negativos teniendo una infección de piel y partes blandas, donde solamente deberíamos enfocarnos en el manejo de los gram positivos. Eso sería todo. Les agradezco por la atención brindada.